Bueno, vamos a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a seguir hablando acerca del reino. ¿Por qué vamos a seguir hablando del reino? Porque es el tema de los temas, es el tema prioritario, principal en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento, el reino de Israel, la nación de Israel y la manifestación de Dios a Israel, como la revelación del reino que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando acerca de buscar el reino de Dios, su justicia, en varias partes. Vamos a seguir hablando del reino, pero ahora vamos a hablar acerca de los secretos del reino, las cosas peculiares del reino, la forma en que el reino de Dios se está manifestando en esta tierra ya y se manifestará en el tiempo final. Y para eso le voy a pedir que vaya a Mateo, capítulo número 13, por favor. Mateo, capítulo número 13, y ahí vamos a estar leyendo solamente ahorita los versículos 34 y 35, aunque vamos a estar leyendo bastante de este capítulo. Mateo 13, 34 y 35. Dice así la escritura. Si ya lo tiene, pues glorifique el nombre del Señor, diga amén, ya está, etcétera. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Voy a volver a leerlo. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Amén. Y el capítulo 13 en especial habla acerca del reino. Entonces son parábolas del reino. Y este versículo nos revela que el Señor Jesucristo, a través de las parábolas, revelaba cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo, cosas que aún en el Antiguo Testamento no se habían revelado. Jesús las iba a revelar ahora por medio de estas parábolas. Entonces, regresando, hermano, a lo que vengo diciendo, el tema de temas de la predicación de Jesucristo es el reino de Dios. Le había yo dicho que más de 100 referencias al reino, al gobierno de Dios sobre el hombre, porque eso es el reino, hermano. El reino de Dios es el gobierno de Dios a la vida del hombre. Donde quiera que Dios está gobernando el corazón y la mente y la voluntad de un hombre o una mujer, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, el reino de Dios no es un país en especial, el reino de Dios tampoco es el cielo. El reino de Dios está en aquel corazón que Él puede gobernar, que Él puede ser el rey de ese corazón. Por eso desde hace muchos siglos que el Señor Jesucristo vino, mucha gente ha podido entrar al reino de Dios y ha podido vivir en el reino de Dios, aunque físicamente no esté manifestado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es de que el reino está, pero no lo podemos ver físicamente, pero está presente? Precisamente, esa es la razón de las parábolas que Jesús hablaba, para revelar las cosas del reino que estaban ocultas desde antes de la creación del mundo. Quiero decirle, hermano, que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, describe que después de la resurrección Jesús estuvo 40 días apareciéndose constantemente a mucha gente y muchas veces a los apóstoles, pero dice específicamente que aparte de demostrarles que había resucitado, durante esos 40 días les estuvo hablando acerca del reino. 40, hermano, 40 días más que quizás no están escritos aquí,
o que quizás reforzó muchas de las cosas que después ellos escribieron, fueron usados por Jesucristo para manifestarles a los discípulos cómo era el reino hoy en día. ¿Cómo es que puedo vivir en el reino? ¿Cómo es que el reino se manifiesta? ¿Cómo es que el reino se implanta? ¿Cómo es que el reino puede manifestarse en este tiempo? Y esa es la razón, hermano, por la cual se dice que Jesús enseñaba en parábolas para revelar cosas que estaban ocultas desde antes de la creación del mundo. La razón, hermano, de esto era porque la manifestación del reino no era la manifestación esperada por los israelitas. Ya lo platicamos esto en las primeras pláticas que tuvimos acerca del reino. La manifestación de Jesús fue una manifestación no esperada. Ellos esperaban que el Mesías, muy similar a David, ¿verdad?, luchara, hiciera la guerra para poder establecer la primacía de Israel sobre todas las naciones de la tierra. Y eso se cumplirá en el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida. Pero mientras eso sucede, el reino se establece de todas maneras. Fíjese que era tan fuerte la idea judía de Israel como la nación preponderante en el reino de Dios, que ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, Jesús ya casi está ascendiendo, ya está con un pie para irse, y todavía le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, era tanta la idea que tenían a ellos de no podían concebir reino si no era el reino de Israel. Pero Jesús 40 días les estuvo enseñando, nos deja la palabra el Señor, su Espíritu Santo que le hemos cantado. Espíritu Santo guía nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos revele su palabra y nos volvamos nosotros conocedores del reino de Dios. ¿Qué le tenemos que predicar a la gente, hermano? El reino de Dios. Predicamos mucho la salvación, y la salvación y el perdón de pecados va dentro del paquete que incluye entrar al reino. Pero si yo solamente le digo a la gente que Cristo murió por ella para el perdón de sus pecados, y la gente entiende que Cristo perdonó sus pecados, y nunca más le hablo del reino, no prediqué lo que tenía que predicar. Jesús predicó del reino. Amén. Entonces, esta manifestación del reino no esperada, ¿sí? Si usted va al capítulo 13, está en el capítulo 13, regrese al versículo 11 para que refuerce yo lo que estoy diciendo. Dice el versículo 11: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Hermanos, que podamos nosotros valorar, aprovechar, poner toda nuestra atención para que también el Señor nos pueda revelar los secretos del reino que muchos en mucho tiempo y en muchas generaciones no pudieron ser entendidos. Pero precisamente como el reino de Dios se manifestó de una manera diferente a lo que se esperaba, hay cosas que deben ser entendidas. Y entonces Jesús usó muchas parábolas que son comparaciones. Las parábolas son comparaciones para revelar esos secretos, esas cosas, hermanos, que necesitábamos entender acerca del reino. Y quiero decirle que por lo menos en Mateo hay 14 parábolas acerca del reino. Vaya que el tema del reino era importante para Jesús. 14 parábolas acerca del reino. 7 están en Mateo 13 y 7 están en el capítulo 18 al 25. Y con la ayuda del Señor las vamos a estudiar, hermano. Vamos a estudiar esas parábolas, vamos a estudiar todas esas parábolas, porque necesitamos tener un conocimiento. O sea, no se dejó esa parábola ahí nada más porque sí, se dejó ahí para que se revelara los secretos del reino de Dios. Y entonces nosotros tenemos que escudriñar esas parábolas, ver esas parábolas, para que nosotros podamos descubrir esos secretos del reino de los cielos, para nosotros poderlo vivir y también para poderlo expresar. Para que nosotros sepamos por qué las cosas pasan como pasan. Porque aunque el reino está en mi vida, hay cosas que todavía alrededor pasan de otra manera. Las parábolas no lo van a revelar.
En el capítulo 13, y hoy no vamos a ver todas, pero en el capítulo 13 hay 7 parábolas acerca del reino. Está la parábola del sembrador, está la parábola famosa del trigo y la cizaña, o de la buena semilla y la mala semilla. Está la parábola del grano de mostaza, está la parábola de la levadura, del tesoro escondido, de la perla, de la red. 7 parábolas acerca de los secretos escondidos en la eternidad, acerca de cómo se manifestaría el reino en la persona de Cristo Jesús. Amén. Eso es importante, hermanos, muy importante que nosotros nos volvamos expertos en el reino de Dios, en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Así es que ahí en el capítulo 13, hermano, vamos a estar leyendo, por lo menos, a ver si nos da tiempo, leer 2 de ellas. La parábola del sembrador y la parábola de la buena semilla y la mala hierba, como lo tenga ahí en su Biblia titulado. No importa, los títulos se los pusieron los hombres, pero el contenido es lo que importa. Ahora, una parábola es una simple comparación, y no hay que andarle buscando, como dicen por ahí, 3 pies al gato, ¿no? O sea, no hay que andar inventando cosas. Simplemente Jesús dejó una comparación de la vida cotidiana para poder explicar que cosas semejantes a lo que pasa en historias como las que contó Jesús suceden y se mueven en los secretos y en los misterios del reino de Dios en este tiempo en nuestras vidas. Amén. Así es que váyase al capítulo 13, pero al versículo 1. Voy a leer la parábola que Jesús contó, la primera parábola acerca del reino. Y dice: en ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y él dijo en parábolas muchas cosas como estas. Y la primera parábola se llama del sembrador, pues por muy sencillo, porque así comienza. Un sembrador salió a sembrar. Ahorita no le voy a pedir, no trate de entender quién es el sembrador, simplemente trate de entender la parábola. Un sembrador, como cualquier sembrador de todos los tiempos, pues salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, porque a eso se dedica un sembrador esparce semilla. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero la otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, oiga. Y ahí terminó Jesús. Y bueno, siguió con otras, pero esta terminó ahí. No voy a leer esa parte porque no es el objetivo de esta enseñanza, sino ir directamente a la parábola. La gente no entendió. La gente no entendió de qué se trataba. ¿Y por qué no entendió, hermano? Porque ellos no entendían el reino. Entonces, el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios, el gobierno de Dios sobre el ser humano ya comenzó hace 2000 años. Y Dios ha reinado muchas generaciones. Espero que tú también seas de esas generaciones que el Señor esté reinando, gobernando. Porque no es un asunto que un día entregué mi vida a Cristo. No, es que ayer, hoy, en este momento, al rato, el Señor seguirá reinando sobre mi vida, seguirá gobernando. Que no haré lo que yo quiero, lo que a mí se me plazca o a lo que a mí se me ocurra, sino que siempre sabré que Dios con su Espíritu Santo me va a ir guiando para hacer su voluntad. Como en el cielo, venga tu reino, como en el cielo, en la tierra. Y como en el cielo se hace tu voluntad, también aquí en la tierra. Hermano, eso se llama reino de Dios. Ok. Para entender esta parábola, que nos ayude el Señor, porque es un misterio, simplemente que, hermanos, las parábolas tienen eso, son tan simples que a veces son tan complejas.
Vamos a identificar los elementos de la parábola. Es lo primero que yo recomendaría hacer en una parábola. Nada más los que existen, no inventar otro. El sembrador, bueno, ¿y qué es el sembrador esto? ¿Y qué es? Y a lo mejor el sembrador llevaba un morral y el morral, no, ya estamos inventando porque no habla de morral. Nomás dice, sembrador, sígame si no me equivoco, a lo mejor yo inventé algo y ustedes pues, nada más están inventando también. Yo lo que encuentro cuando leí la parábola es que encuentro que hay un sembrador. También hay otro elemento, la semilla. ¿Están de acuerdo conmigo? Y después encuentro 4 terrenos, ¿sale? Junto al camino, terreno pedregoso, entre espinas y buen terreno. Y habrá otros elementos ya por ejemplo, las aves y esas cosas. Ok. ¿Qué significa, hermano? Esto que está aquí, esta parábola de un hombre que simplemente tira semilla y cae en diferentes lugares, dice la Escritura que esto es una parábola que revela cosas escondidas, órale, desde antes de la creación. Usted dirá, ay, pero eso no le veo mucha dificultad, ¿no? De hecho no es muy dificultoso. Pero dice la palabra que estas parábolas, hermano, la gente no los entendía. Y Jesús dijo, porque estas cosas están reservadas para ustedes, le dijo a los discípulos, para que ustedes comprendan cosas escondidas, misterios, revelaciones que estaban antes de la creación, pero que son revelados ahora. Váyase usted, por favor, al versículo 18, porque ahí está la explicación. En el versículo 18 está la explicación. Fíjese que tenemos la parábola y la explicación, qué maravilloso. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ok. Ya el Señor Jesús nos da ahí la explicación. ¿Quién es el sembrador, hermano? ¿Quién es el sembrador? Dios el Padre. ¿Quién da más? Cristo, el Espíritu Santo, ya para completar los 3, ¿no? Muy bien. Hermano, el sembrador, pues es el que siembra. Es el que esparce semilla. Ahora, ¿qué es la semilla? La palabra del reino. Ok. Hermano, en el momento que yo hablo la palabra del reino, en el momento que yo le explico a un grupo o a una o a 2 o a 3 o a 10 personas acerca del reino, en ese momento yo soy el sembrador. Amén. Porque sembrador es cualquiera, dice cualquiera que siembra, que esparce semilla. Entonces, hermano, en el reino de Dios, fíjese, y aquí viene aquí empieza a ver las revelaciones. A ver, si el reino de Dios se hubiera manifestado como los judíos lo estaban esperando, y que será en el tiempo final, Apocalipsis capítulo 19, si la revelación del reino hubiera sido de esa manera, era necesario, hermano, era necesario que hubiera habido un ejército para rebelarse contra los romanos, que eran los que dominaban en ese tiempo. Hubiera sido necesario armas, espadas en ese tiempo, caballos, carruajes, para poderle hacer guerra al imperio romano, que era el que estaba dominando en aquel tiempo. Porque tú no podías establecer, mire, dése cuenta, lea el Antiguo Testamento o lea simplemente Historia Universal y se dará cuenta que cuando un reino iba a suplantar, iba a imponerse a otro reino, había guerra. ¿Está de acuerdo? Había guerra. Es decir, para que los babilónicos sucumbieran,
los medopersas tuvieron que llegar y sitiar Babilonia y matar y pelear. Así ha sido la historia del hombre. Y después, cuando los griegos se levantaron sobre los medopersas, pues también hubo guerras. Alejandro Magno se levantó con sus ejércitos, pelearon, peleas terribles que podemos ver en películas que son cruentas, pero hubo guerra para poder establecer un reino. Hermano, este reino no se establece con espadas, ni con golpes, ni con estrategias de guerra. Y aquí esta es la revelación, hermano, que el Señor Jesús decía, cosas que estaban escondidas desde antes. El reino de Dios tiene un arma. El reino de Dios tiene una estrategia y una forma de cautivar el corazón de la gente. ¿Cuál es? Su palabra. Su palabra. La palabra del reino, dice. La palabra del reino, amado hermano, es la estrategia divina escondida desde antes de la creación para que muchas generaciones entráramos al reino de Dios sin que tuviera que haber un solo disparo, por decirlo de alguna manera, confrontación física. El reino de Dios se establece en las personas a través, hermano, de su palabra. Por eso, amado hermano, esta parábola es bien importante. Si tú y yo vamos a implantar el reino, amén, lo vamos a implantar obviamente con nuestro ejemplo de vida, pero principalmente, y no podemos ignorar, porque entonces iríamos en contra de la palabra, la parábola. Hermano, yo puedo tener una vida muy íntegra, una vida muy sana, una vida muy dedicada a Dios, y está bien. Pero si no hablo, el reino no va a ser implantado. ¿Cómo se implanta el reino de Dios, hermano? Se implanta no con un ejército, no con unas armas. Se implanta con gente que vaya por el camino, que vaya por la vida hablando, proclamando, predicando, soltando palabra del reino de Dios a cualquier persona que esté alrededor de él. Eso es como se implanta, hermano, el reino de Dios. No necesitas ser un predicador profesional, excelente en tu forma de hablar. Lo que puedes hacer, hermano, es sentarte con un amigo, sentarte con una amiga, sentarte con compañeros, abrir la Biblia y leer la vida de Jesús, leer las cartas de alguno de los apóstoles, hermano, y de esa manera tú estás ¿qué? Sembrando y extendiendo el reino. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces el reino de Dios se revela, el reino de Dios se establece y se expande en el mundo a través de sembradores. Por eso el Señor no necesita, hermano, ejércitos, no necesita espadas, no necesita en el tiempo actual como otros grupos religiosos, ¿verdad? Que necesitan bombas y necesitan cosas para establecer territorio, para ir llevando territorio y establecer una religión en los lugares que van, porque esa fue la dinámica de toda la historia. ¿Sí? Los pueblos conquistan y establecen su religión. Hermano, Dios, su estrategia, según nos revela Mateo capítulo 13, es hablar su palabra, hablar la palabra de reino. ¿Sí? No, ni siquiera tu testimonio, no va a ayudar mucho tu testimonio, puede alentar a alguien, sino hablar la palabra del reino, como dice aquí. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces, ¿quién es el sembrador? Es un proclamador. Tú puedes ser ese proclamador. Yo soy ese proclamador. Alguien me dijo a mí la palabra, alguien te la dijo a ti, y eso hizo que pudiera haber una transformación de nuestra vida. Ahora, esta parábola revela otras cosas bien interesantes. ¿Cuáles? Que nuestra función, amado, nuestra función es dar la palabra, compartir la palabra. Pero el resultado de que la gente entre al reino de Dios y alcance obviamente salvación y vida eterna, ya no depende
del proclamador, ya no depende del que evangeliza, ya no depende del que lleva la palabra, sino depende del corazón de cada gente. Y tal vez has oído tú la palabra, tal vez te han predicado muchas veces, no has visto un cambio en tu vida. Y tú dirás, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esta palabra es muy reveladora. ¿Por qué? Porque dice, voy a seguir leyendo. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, palabra de reino, hermano, ¿sale? Y no la entiende, pero no quiere decir porque no se le explicó bien, simplemente no le cae, no le entiende. Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces, hermano, el Señor me está diciendo y te está diciendo a ti, si tú eres un sembrador, te está diciendo que mucho o una parte de lo que tú hables no va a traer efecto. Y no debe desanimarte, no va a traer efecto. Pero nuestro deber es expandir la semilla, es aventar la semilla. El resultado, hermano, muchas veces no va a ser nada favorable. Simplemente, hermano, la gente ni siquiera te va a entender lo que tú estás diciendo. Y ese ya no debe ser tu problema. Ahora, sí creo que valga la pena que expliques bien. Pero aunque tú explicaras bien, la parábola nos enseña que es el corazón de la gente la que va a determinar si entra al reino de Dios o no entra al reino de Dios. Y hay gente, hermano, que ni siquiera va a entender. ¿Sale? Sigo leyendo. El versículo siguiente, el 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. ¿Vale? Y hermano, esa es de las, quizás un poquito más frustrante para el que siembra la palabra, ¿no? Aquel que dice, wow, uy, qué lindo, oye, qué precioso, no, sí, esto está, explícame más. Y tú dices, ya, por fin una alma para Cristo. Después de tantos años, ¿verdad? Una para Cristo. Y sí, me encanta y qué bonito está. Y vino a la reunión y oye, los cantos, qué preciosos, todo bien bonito. No, está lindo. No, yo creo que sí voy a seguir asistiendo. Entonces, gracias, Señor. El que recibe la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene ¿qué? Raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Es decir, esta persona recibió con alegría la palabra, pero no hay raíz en la palabra no ha hecho raíz en el corazón de esa persona. ¿Por qué no ha hecho raíz, hermano? Sencillamente porque la cosa fue muy superficial, fue muy de emociones, fue muy emotiva. Lamentablemente, en muchas ocasiones, muchas conversiones son de ese tipo, son emotivas. Aparte la gente es emotiva y aparte el predicador le echa más emotividad y aparte hacemos una atmósfera más emotiva, pues se levantan 200 manos y después de esas 200 no queda ni una. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la gente simplemente no tiene corazón para el reino. A ver, y entiéndame una cosa. Es que ya no vivas tú, que viva Cristo en ti, que ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, que ya no vas a vivir para tus propios planes y propósitos, sino para hacer la voluntad de Dios en esta tierra y por toda la eternidad. Pues yo no le veo dónde esté la alegría en eso. Hermano, por eso son misterios del reino. Probablemente, hermano, cuando alguien se alegre por lo que le estás predicando, deberías preguntarte si te está entendiendo.
qué lindo, qué hermoso, está precioso, sí, no me gustó mucho. Oye, toc, 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 ¿qué? Pero si entiendes que ya no vas a vivir tú sino Cristo. ¿Cómo? Sí, que ya no vas a vivir tú, que tú vas a morir para que Cristo viva y que no vas a acabar haciendo lo que tú pensaste sino lo que Dios quiere. Ay, eso no lo había escuchado. Porque a lo mejor se desdibuja la sonrisa y a lo mejor la gente dice, oye, no, pero eso está duro. Sí, sí está duro, pero ese es por eso dice la palabra de reino. ¿Y qué tal si esta persona te dice, ya sin cara de alegría, no, pues sí, de todos modos lo voy a seguir. Hermanos, tenemos un año donde sé que vamos a compartir la palabra a mucha gente, de una o de otra manera. Usted esté orando, está adorando, hay cosas que Dios me ha estado mostrando, yo sé que usted también. Vamos a predicarle a mucha gente. Tenemos que volvernos expertos en el reino. Si la gente, hermano, se alegra por lo que le estás diciendo, tal vez no te está entendiendo. Parece una contradicción, Pero si se alegra es porque le está gustando. Si le está gustando algo que está entendiendo, pero que no es lo que está diciendo. Ahora, si te dice, sí, yo estoy feliz porque ya no voy a vivir yo, Cristo va a vivir en mí. Estoy alegre porque voy a acabar haciendo la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Estoy alegre porque aunque me desprecien todos, Dios me ama. Entonces alégrate también. Pero la pregunta es, esa persona que le esparciste la semilla está muy alegre. La pregunta es, ¿por qué está alegre? Nos tenemos que volver expertos en el reino. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo que tú tengas que hacer que la gente sea diferente, ¿no? Tal vez se alegra porque va a recibir beneficios. Se alegra porque sus pecados están perdonados y está bien. Se alegra porque tal vez su matrimonio se componga, o tal vez ahora sea la esperanza para que sus hijos salgan de las drogas o del alcoholismo o de muchas cosas. Y eso es lo que le alegra. Y ese es el asunto, hermano, que nosotros tenemos que seguirles predicando el evangelio del reino. Es decir, tú te doblegas a Cristo Jesús para que te gobierne Él, sea su siervo, sea su sierva, sea su esclavo de Jesucristo, y Jesucristo haga su voluntad en tu vida. Oiga, pero me va a ir bien, no sé. Oiga, pero se van a componer mis hijos, no sé. Mi matrimonio se va a salvar, no sé. Me voy a casar, no sé. No sé, yo no te puedo decir qué va a pasar. Lo único que te puedo decir es que ahora le perteneces a Dios. Y si eso no te da alegría, pues entonces no va a funcionarte el evangelio del reino. Entonces, el Señor a través de estas sencillas parábolas revela unas cosas maravillosas. Mire, vamos al tercero. El que recibió las 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos, ya no son pedregales, ahora son espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Amado hermano, hoy más que nunca comprendo cuán peligroso, y no tiene nada que ver con el reino, predicarle a la gente prosperidad, lanzarle una carnada de prosperidad a la gente. No, mira, tú acércate al Señor y el Señor va a componer todas tus deudas, el Señor. Guarde la tentación de hablar eso. ¿Por qué? Porque le estás prometiendo una prosperidad. Y precisamente, mire, el engaño de las riquezas y las preocupaciones y los afanes de esta vida ahogan la palabra. ¿Qué contradicción? Si yo a usted le animo, cada domingo le motivo a que usted ponga su mirada en la prosperidad, en la economía, en las riquezas, hermano, ¿sabe qué estoy haciendo? Yo solo estoy ahogando la palabra de reino en su vida.
Hermano, la palabra del Señor en el reino dice claramente: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a las riquezas y a Dios. Si tú quieres servirle a las riquezas, volverte, que tengas que cumplir con todas tus expectativas económicas, vas a acabar siendo infiel a Dios. Entonces, amado hermano, esta parábola revela que en el reino de Dios, cuando tú esparces semilla, la gente te va a decir, muchas veces: me gusta mucho, está muy bonito esto, pero fíjese que yo trabajo los domingos o trabajo los sábados, o yo no tengo tiempo porque yo tengo muchas ocupaciones. Amado hermano, con todo el amor del Señor tenemos que exhortarles a la gente a que se arrepientan, pero por favor, claro, en un momento dado, sí, pues vamos a buscar un momentito, sí, pero por favor, si usted va a querer acomodar la palabra del reino a no tocar nadita de la economía o de los afanes de la gente, hermano, definitivamente no va a progresar la palabra del reino. Amén. Jesús tenía una manera de evangelizar muy buena, muy directa, muy efectiva. Siempre le decía a la gente: cumple los mandamientos. Y hubo un joven que le dijo: he cumplido todos desde mi juventud. Nada más te falta una cosa: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y haz tesoros en el cielo. Y con eso bastó para que ese joven se quedara ahí. Hermano, a ver, en nuestro afán de ganar almas para Cristo, muchas veces no prestamos atención a esto. Vemos una gente, hermano, que le interesa, lo que le interesa es vivir bien, y lo que le interesa es tener sus satisfactores humanos amarrados para el futuro y tener una vida cómoda en esta tierra. Eso es lo que le interesa. Y nosotros estamos ahí duro y duro, hermano, convenciéndolos de que entregue su vida. A ver, escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. Si usted detecta que una persona lo que quiere es vivir bien en esta tierra, sería una atrocidad que usted le lleve a hacer una oración para entregar su vida a Cristo y luego le diga que ya es cristiano. ¿O cómo lo ve? Y eso es lo que normalmente hacemos, hermano. La gente le interesa la vida aquí. ¿Cómo la voy a pasar aquí? O sea, ¿cómo voy a ganar más? ¿Cómo voy a tener un mejor coche, una mejor casa? Si voy al culto cuando tengo tiempo y todo. Y nosotros en el afán de ganar almas para Cristo, descuidamos esta palabra, hermano, y no le hablamos que si va a querer servir a las riquezas, entonces no va a poder servir a Dios. Ah, no, hermano, si le digo eso me cierra definitivamente la puerta. ¡Que te la cierre! ¿Me está entendiendo? Pero si tú le insistes y dices: bueno, sí, lo ves que es un codicioso de marca, ¿no? Que lo que quiere es lana y anda bien, ¿no? Ok. Y se lo digo, hermano, porque yo he cometido ese error. En los años que tengo he cometido ese error. Hay gente que le gusta la lana, le gusta tener, le gusta comer bien, le gusta vestir bien, le gusta pasearse, le gusta tener buenas cosas, y por eso trabaja y transea y se afana y ya. Y todos sabemos, pero lo llevamos a Cristo. Y sigue gustándole la lana, y sigue gustándole el vivir bien, y le gusta, y ya le dijimos que es cristiano. Y le sigue gustando el vivir bien y tener buenas cosas, y la mayor parte del tiempo está dedicado a eso, y nosotros lo discipulamos para que sea un buen cristiano. Oiga, las cosas habladas desde la eternidad dicen que los corazones que están afanados por las cosas de esta vida no van a funcionar en el reino. Pero nosotros decimos: sí funciona.
No, no, sí, es cuestión de tenerle paciencia. Ya se va. Recuerdo una persona, me viene a la mente una persona, he conocido muchas personas. Lo llevaron a la congregación, lo conocí. Muchos domingos estuvo sentado como está usted sentado ahorita, escuchó la palabra, pero no, muy frío, muy así. Y siempre, porque pastor, quisiera platicar con usted. Sí, su plática siempre era la lana. No, es que esto, es que mi trabajo, es que yo esto, es que lo otro, tantos años. Y pues uno trata de, sí, bueno, sí, pero mira, Cristo, Dios, sí, ya lo entendí. Pero yo quisiera ver cómo puedo yo, cómo ve, sería malo que agarrara otro trabajo, que renunciara a ese. Todas sus pláticas siempre eran trabajo, dinero. O sea, nunca me vino a preguntar nada que tenga que ver con Dios. Siempre me venía a preguntar si podía cambiar de trabajo, que qué me parecía el otro trabajo, que como esto, siempre el asunto, ok. Le perdí la pista, no sé si fue otra congregación, etcétera. Yo creo que no le funcionaron mis consejos y fue otro lado, ok. Un día hicimos un evento en todas las iglesias, y llegó, no sé a qué congregación asistía, pero llegó. Me saludó, nos vimos, hola, ¿qué tal? Yo estaba, casi quedé de frente, siempre ya que en los gimnasios luego tú quedas de frente de la persona. Y cuando orábamos, vamos a orar por, no sé, vamos a orar por la salvación de las almas, ¿no? Y ahí estaban los hermanos orando, él así. Cerraba sus ojos y cruzaba sus manos. Y ahora vamos a orar porque Dios bendiga y fortalezca a los pastores de las congregaciones. Y todo el mundo orando y era así. Pero ya pasó un pastor y dijo: a mí me tocó, hermanos, que oremos por la economía de Fortín, de sus alrededores. Vamos a orar porque el Señor bendiga su economía. ¿Sabe cómo oró? ¿Y sabe cuál es el error de nosotros? Que le asegurábamos que era cristiano, cuando la palabra del Señor dice que no. Si tú estás afanado por esta vida, si a ti lo que te interesa es esta vida, pasarla bien, comer bien, vestir bien, pasear bien, tener buena casa, buen carro, buen empleo, buena paga, que tu pensión sea la buena, y que ese es en lo que estás ocupado todo el tiempo. Ir los domingos a la reunión. Se me estaba olvidando, ¿verdad? Pero bueno, vienen los domingos a la reunión. Pero todo el tiempo es eso, Quiero decirte que la palabra se ha ahogado en tu corazón, porque no pueden convivir el amor y los afanes, el amor al dinero y los afanes con la palabra. La ahogan. Son revelaciones, hermano, tan sencillas que están ahí del reino de Dios. El reino de Dios funciona de esa manera. Pero mire lo que dice el 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, gloria a Dios, porque sí va a haber gente con buen terreno, hermano, con buen corazón. Y cuando digo buen corazón, no es que son buenos, sino son buenos para recibir la palabra. Es el que oye la palabra y la entiende. Entiende que Cristo va a gobernar, entiende que Cristo va a reinar, entiende que somos pecadores y que necesitamos rendirnos al gobierno soberano de Jesucristo en nuestra vida. Cuando esa persona entiende, hermano, esa palabra de reino produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Porque en el reino de Dios, hermano, y esto es una revelación de esta parábola, lo que importa es el fruto. Es decir, que la palabra en el corazón esté generando una vida, hermano, que esté gobernada por Cristo, que esté generando, hermano, una vida de reino verdaderamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quisiera leer la siguiente parábola porque van juntas. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga,
apareció también la cizaña o mala hierba, como dice mi versión. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Otra parábola. Estaba yo leyendo, hermano, las parábolas de Jesús son historias que Jesús inventó, porque Jesús inventó una historia, pero son historias factibles, o sea, que sucedían. Es decir, muchas veces el sembrador, al ir sembrando, no se fijaba o simplemente aventaba la semilla y caía en el camino, pedregales, espinas y en buena tierra. Esto que acabo de leer dice que sí, que normalmente si alguien tenía problema con otro hombre, hacía esto. Esa era una forma de hacerle daño a otro hombre. Ya que estaba sembrado el campo de alguien de trigo, otro hombre malo mandaba gente, hacía la travesura de llegar y sembrar junto al trigo la cizaña. Obviamente nadie se daba cuenta porque las semillas quedan bajo tierra. Cuando las semillas empiezan a germinar y empiezan a salir, brotan, y entonces se dan cuenta que ha crecido junto al trigo la cizaña. Y la cizaña es una hierba que no se puede comer, es una hierba que hasta cierto punto es como tóxica, pero crecieron juntas y eso echa a perder los sembradíos. Porque al querer arrancar, yo sé que alguno de ustedes entenderá eso, al querer arrancarla se traían también el trigo. Y esa era la maldad, ese era el asunto, que le echara a perder su cosecha al hombre al que era mi enemigo. Todo lo que Jesús cuenta no es algo sorprendente, sino que la gente se recuerda que esa era una forma de hacerle daño a alguien. Pero esta parábola que tiene que ver con el reino, esta parábola que tiene que ver con los secretos escondidos desde antes de la creación del mundo, tiene que ver muchísimo, hermano. Y volvemos nuevamente a los elementos. ¿Qué hay de elementos aquí? Bueno, hay un hombre que tiene un campo y que siembra buena semilla. Hay un enemigo que tiene mala semilla. Hay siervos o segadores y hay una cosecha. Eso es lo que básicamente narra la parábola. Lo bueno, hermano, que de esta también tenemos la explicación. Versículo 36. Una vez que se despidió la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Ojo, por favor, muy sencillo, pero no inventemos, nomás lo que dice ahí. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. Ahí sí está identificadito. Yo dice: yo soy el que sembré la buena semilla. ¿Ok? Luego dice: el campo es ¿qué? El mundo. Porque ¿de quién es el mundo, hermano? El mundo es de Dios, no es del diablo, es de Dios. Y en el mundo, escúchame, en el planeta Tierra, en la humanidad, Dios, Jesucristo, sembró, trajo la buena semilla, que es la palabra de reino, y la sembró en el mundo. Amén. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Sigo leyendo. El campo es el mundo, todo el mundo es el campo. Y la buena semilla, ojo, representa a los hijos del reino. Ahora resulta, hermano, que y viene a remarcar lo de la parábola anterior, hermano, que para el Señor los hijos del reino son aquellos que dan fruto. Los hijos del reino son los que dan fruto. Los hijos del reino no son los que escuchan la palabra, son los que la reciben y generan un fruto. Entonces aquí en el versículo 38 el Señor Jesucristo dice que la semilla ahora representa a sus hijos, porque la buena semilla da fruto.
fruto digno de Él, fruto que a Él le complace, fruto que a Él le alaba, le glorifica. Entonces, tenemos tres elementos. El hombre es Jesucristo, es el hijo el hijo del hombre, Jesucristo. La semilla somos los hijos de Dios, los hijos del reino, y el campo es el mundo. Pero la mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Wow. Mala semilla sembrada por el diablo. Y lo hizo con toda la intención de dañar el reino de Dios. ¿Y qué cree? Que no pudo. Porque el Señor dice, ok, yo sembré la buena palabra de reino, el enemigo, ojo, el enemigo astuto, sembró también junto a esa palabra de reino una semilla que no es de reino. Y esas dos palabras trajeron frutos, creció una planta. Y entonces el diablo dijo, bueno, lo que va a hacer el Señor es que al ver que ya hay una confusión, ojo por favor, que hay una confusión, el Señor lo que irá a hacer va a ser arrancar todo y volver a empezar. Pero Dios en su sabiduría dice, no tengo ningún problema. Siembra la confusión, siembra lo erróneo parecido a lo correcto y que crezcan, porque lo que voy a hacer es lo que haría cualquier hombre sabio. Me esperaría hasta que sea la cosecha final, se arranca todo, se selecciona, quemas la hierba mala y guardas en tu granero, y eso haré. Y esta cosa tan doméstica, tan cotidiana en su tiempo, revela algo. ¿Qué? Que hermano, y esto es bien importante que usted lo tenga en cuenta. Hay una palabra de verdad, de evangelio, de reino. Y hay una palabra o muchas palabras que se parecen, pero no lo son. Y es su responsabilidad y es mi responsabilidad saber en qué he creído, Es mi responsabilidad, hermano, mía, como predicador, como pastor, como que enseño la palabra, ir a la escritura y no tratar de no salirme del texto, para que usted sepa que lo que le estoy diciendo es la palabra de reino. Pero hermano, está dicho desde hace 2000 años que habría confusión. Y hermano, no se enoje cuando se dice, hermano, es que uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Mateo 13. No, hermano, es que usted nos dice una cosa, pero yo vi en internet otra cosa. Mateo 13. No, pero yo conozco a unos que dicen que no es malo esto y no es malo lo otro. Mateo 13. Ay, hermano, es que es mucho problema. ¿Por qué? Si estamos advertidos. Es más, escúchame, platicaba con mi esposa en estos días, hablábamos de algo. Ojo, por favor. No es lo que usted entienda lo que es verdad. No es lo que usted entienda lo que es verdad. Lo que es verdad es lo que está escrito en la palabra. Porque yo puedo estar hablando, hermano, y tú puedes estar entendiendo otra cosa. Y es tu responsabilidad, hermano, porque ya no es mía. O sea, ya no es mi responsabilidad si yo hablo la palabra del reino de Dios y tú codificas otra cosa en tu mente. No, pues yo creo que es así. Órale. ¿Y será así como piensas? Ah, pues es que así dijo usted. A ver, a veces me gustaría ponerme en la puerta y decir, hermano, ¿qué dije? Antes de que se vaya. Ah, que vivamos como querramos. Yo no dije eso. Pero si tú crees que ese es evangelio, la cizaña, la mala hierba, el diablo te ha engañado.
Entonces, hermano, tendremos que convivir, escúcheme, tendremos que convivir hasta el fin de los tiempos con pseudo evangelios, con distorsiones de la gracia, con palabra que suena como bíblica pero no lo es, con conceptos de hombres que se pueden sustentar con textos bíblicos. Amado, yo le quiero animar a que usted se vuelva un lector de la Biblia. Hermano, con textos bíblicos se puede comprobar cualquier barbaridad. Grábese eso, por favor. Con textos bíblicos se puede comprobar cualquier barbaridad. Yo agarro un texto de acá, de acá y de acá y de acá y le compruebo que usted, no sé, puede matar y Dios lo perdona. A ese grado. A ver, ¿por qué cree, hermano, que las naciones cristianas, entre comillas, van a la guerra y matan? Si Jesús dijo que no mataran. Porque agarramos de acá, agarramos de allá, y dijo un predicador, y dijo otro en el siglo XVI, y dijo esto, y dijo el y ahí está, listo, vamos a hacerlo. Hermano, con textos bíblicos salteaditos podemos comprobar cualquier cosa. Por eso usted necesita, jóvenes, niños, necesitamos leer la Escritura y tener un concepto. Miren, a ver, le pongo un ejemplo rapidito. Ayer leíamos en la familia, ahorita que están mis hijos, leímos la Biblia y leíamos y llegamos a Mateo 16, famoso Mateo 16, donde dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dicen? Etcétera. Y le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será atado en el cielo. Ese versículo, hermano, ayer mis hijos me preguntaban, papá, pero es que este versículo sustenta mucho del catolicismo. Pedro, el primer papa, las llaves del reino, te daré las llaves, sobre ti edificaré mi iglesia. Y entonces yo les enseñaba algo y les decía, sí, escuche, pero uno de los principios fundamentales, hermano, para el entendimiento de la Escritura es el siguiente: que lo que digan los pasajes del Antiguo Testamento, escúcheme, y aún de los evangelios, debe ser comprobado con la práctica de los primeros cristianos. ¿Sí me están dando a entender? Es decir, la práctica de los primeros cristianos tiene que corroborar que así lo entendieron ellos. Porque lo que no se vale, hermano, es que yo entienda de la Escritura algo que los primeros cristianos nunca entendieron. ¿Y quiere que le diga una cosa? Pedro escribe unas cartas y nunca dice, y yo como la piedra fundamental de la iglesia. Pedro nunca dijo, y escribió 2 cartas. Y nunca Pablo dijo, sí, y mi amado hermano Pedro, fundamento de la iglesia. Nunca lo dijeron. Y nunca dijo Pedro, y a mí. Y no dicen Hechos de los Apóstoles que dijeron, Pedro, por favor, tú que tienes las llaves. O sea, ninguna de la práctica cristiana del primer siglo sustentaba un entendimiento del pasaje de Mateo 16 como por siglos se ha entendido. Pero se entendió mucho tiempo después de la primera iglesia. Hermano, pero dejemos ese error al que lo está cometiendo. A veces nosotros también cometemos esos errores. No, es que aquí la Biblia dice, es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero ¿dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A qué horas lo dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Y los primeros cristianos lo hacían así? No sé, pues chécalo. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros no entendemos el evangelio del reino y nosotros adoptamos enseñanzas ajenas al espíritu del reino, lo más seguro es que acabemos haciendo obras
que no agradan a Dios. Y eso es la cizaña. Y ojo, por favor, al diablo eso es lo que le encanta: distorsionar. Mitad verdad, mitad mentira. Tantita verdad y un montón de mentira. Le gusta que eso nos lo comamos, que nos comamos mentiras y que las hablemos como si fueran verdad de Dios. Hermano, a los judíos del primer siglo eso les pasó muchísimo. Invalidaron la palabra por tradiciones, invalidaron la palabra por conceptos equivocados. Nosotros, hermano, tenemos una gran tarea: predicarle a la gente la palabra, pero también cuidar que no hablemos cosas que no son ciertas. Y no le quiero meter miedo, pero sí le quiero meter responsabilidad. Que cuando hablemos la palabra, hermano, hablemos. Y si hay, hermano, si tú lees un pasaje a alguna gente y la gente pregunta: oye, ¿eso qué significa? Y si no sabes qué significa, dile: no sé. Ay, hermano, pero ¿cómo va a decir que no sé? Así que, pues, si no sabes. Pero prefieres decir: ¿sabes qué? No sé, pero te lo voy a investigar. Pero no empecemos a inventar cosas que no. No, pues es que creo que es así, ¿no? A ver, espérame. Porque puedo ser un instrumento aún del diablo para meter una idea equivocada en la gente. Es serio, hermano, es bien serio. Por eso la Escritura dice que los predicadores, que los obispos, que son los pastores de aquel tiempo, los que apetecen obispado, buena obra, pero que no sean neófitos, dice. Que es un neófito, hermano, nuevo, que no tiene muy claro los conceptos y medio pica por allá. Es peligroso. Ya sé, porque ya está viejo y ahora se pone muy roñoso con los jóvenes. No, pero yo creo que al tiempo sí te das cuenta, hermano, que sí es cierto. Se necesita un bagaje. Pero ese sería un tema aparte. No es el asunto del predicador, es un asunto tuyo. Porque mira, voy a leer algo espeluznante, hermano, que está en la parábola, para terminar. Dice, versículo 40: así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, ojo, y arrancarán de su reino, porque su reino ya está en esta tierra. Cuando dicen amén. Arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermano, pero está hablando de una vida de pecado y que enseña a pecar a través de la enseñanza, porque está hablando de una semilla. No está hablando, hermano, del narcotraficante, no está hablando, hermano, del satánico, no está hablando del borracho, no. Está hablando de aquel que mediante enseñanza peca y hace pecar. Eso es a lo que el Señor, hermano, el reino de Dios se extiende a través de la proclamación, pero el diablo astutamente también ha traído confusión a través de la proclamación. Y vivimos en ese tiempo, y no, aunque no le guste ese tiempo, ese es el tiempo que vivimos. Ay, hermano, pues estúdiele bien, hermano Jorge, para que siempre nos enseñe usted a ver, sí, hermano, yo cumpliré con mi responsabilidad. ¿Y la suya? ¿Y que un día me vuelvo loco? Pues sí me puedo volver loco, cualquiera se puede volver loco, ¿no? Y empiezo a hablar sandeces. Usted dirá: no, pues ¿qué dijo el hermano Jorge? O sea, así ha de ser. El reino no funciona así, hermano. El reino funciona sabiendo que la proclamación trae reino, pero también la proclamación trae confusión. Yo sé que para muchos dicen: ay, es que esto de estudiar, hermano, se lee, es complicado. Entonces no te auguro mucho éxito en el reino, porque en el reino tienes que saber si es palabra de reino o es algo que se le parece y que el enemigo quiere sembrar en tu corazón. Y al tiempo, si tú te alimentas de cosas que no son de reino, al tiempo comenzarás a pecar. Y dirás: pero bueno, esto no es malo. Le he comentado, hermano, que hay una línea por ahí que se llama la hipergracia.
Es más, a ver. No, me vine al año 2000, no. En el año 50, 60 ya pasaba esto. Pablo tiene que decir, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Romanos capítulo 6. De ninguna manera, porque los que habéis muerto en Cristo, ¿cómo viviremos en el pecado? Ya estaban distorsionando que si Dios nos perdonaba por su gracia, pues entonces pecáramos más para que hubiera más pecado y más gracia. Eso pasó en el año 60, hermano. Jesús ya lo había dicho. Y no lo decía, a ver, hermano, no lo decía gente contraria a la iglesia, no lo decía gente, hermano, que se decía anticristiano, no, lo decían gente cristiana, entre comillas. Hermano, la cizaña la siembra gente que parece que es iglesia. Ay, hermano, es que predica bien bonito y sí, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ay, es que contó algo y me hizo llorar. Sí, yo también, hermanos, lloremos, pero aún llorando, ¿qué está diciendo? Es que fue muy emotivo. Sí, pero ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo correcto en la palabra? No sé, debería saberlo. Debería saberlo. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el tiempo. Así funciona el reino hoy en día, hermano. Crece junto a otra cosa que se parece reino, pero no lo es. La gran pregunta, hermano, es: ¿estás dando fruto de reino? ¿O estás dando fruto de algo que parece reino, pero es diabólico? Porque no es reino. Ay, hermano, no me espante, pues usted tiene la culpa. ¿Yo por qué? Pues sí, porque usted es el que nos enseña. Pues yo estoy enseñando. Yo le enseño, no sé usted que entienda. Ese es mi problema, hermano. ¿Qué entiende? Pero como confía en el Espíritu Santo, hermano, hemos de entender verdad de Dios. Amén. Así que, reino. La implantación del reino será mediante la palabra y se instalará en el corazón que se deje gobernar por Dios. Y hermano, habrá un falso evangelio todo el tiempo predicado en el mundo. ¿Para qué? Para hacer que la gente doctrinalmente peque y haga pecar. Así es. Cuidado, hermano, cuidado cuando escuches a él que te dice: si eso no es pecado, ¿quién te dijo? ¿A poco te dijeron que eso es pecado? No, no, mira, te voy a ver en la escritura, mira, bueno, deja que te explico. Es que lo que pasa que, ten cuidado, a lo mejor probablemente estás llamándole pecado a cosas que no sean pecado, tal vez, pero probablemente quieren sembrar cizaña en el corazón. Y más que a ti te gusta, o a mí, pues dices, pues esto me gustó. Amado hermano, vivimos en el reino que todavía está empalmado con los reinos de este mundo, y aquí te explica cómo funciona. Así es que, hermano, no puedes decir que no sabes cómo funcionan las cosas en el reino. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta mañana, y vamos a orar al Señor un momento. Aleluya. Fruto, hermano, es lo que espera el Señor. ¿Fruto de qué? De santidad. Fruto, hermano, de misericordia. Fruto de justicia. Fruto de pureza, hermano, es lo que el Señor quiere. Mire, tenemos que acostumbrarnos. Y me va a perdonar una de mis hijas, pero hay cosas que pasan rápido, así, rápido pasan. Y yo venía meditando y dije: Señor, gracias, porque tenemos que empezar a hacer de esa manera. Y básicamente pasó algo en la mañana. Nos veníamos y mis hijas, las pequeñas, una de mis hijas quería que le prestara algo mi otra hija, y una de las hijas, mis hijas, no voy a decir quién, para no quemarla, pero es así. No le quiso prestar. No, son mías y que no sé qué tanto, y por qué las agarras y ni permiso y bla, 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 bla. Como muchas que por aquí hay. No, creo que nomás ellas les pasa eso. Y bueno, ya nos veníamos y tuve que intervenir. Digo, a ver,
Dame lo que agarraste de tu hermana. No, es que me la dámela. Ten, hija. Nada más que eso se llama envidia. Sí, pero es que ya, sí. Nada más eso se llama envidia y eso no le agrada a Dios. No, sí, pero pues es que está bien. Y ella siempre me pide para la ofrenda, siempre me pide para la ofrenda. Y me acordé de Mateo 5, 6 y 7. Le digo, hija, hoy no me pidas para la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no te la va a aceptar. Y vi su cara, ¿cómo se? Ni poquito. No te la va a aceptar porque Dios en el reino dice: cada que traigas una ofrenda y te acuerdas que alguien tiene contra él o tú contra él, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate y entonces la entregas. No me pidas para la ofrenda porque Dios no necesita dinero. Y no te voy a dar para la ofrenda porque no te la van a aceptar, hija. Porque en el reino Dios acepta una ofrenda y un corazón. Ya estábamos por subirnos al carro y traía aquí lo que me dice, pa, ¿qué? Ya aquí traía lo que le estaba peleando. Se lo presto. Llamé a mi otra hija, ¿te lo presta? Sí, ahora sí. Ahora sí, hijo, hija, le dije a mi esposa, a rato, si bien le das para su ofrenda, porque su ofrenda va a ser aceptada. Eso es reino, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, todavía, y no estoy diciendo que yo soy experto en el reino, no, la pura gracia y misericordia que me acordé de Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Porque otra cosa sería, vámonos, niña envidiosa, y ve. Y al rato la ofrenda, sí, la ofrenda, la ofrenda. Permíteme, pues, si el Señor dijo en su palabra, hermano, ojo, decirle a un niño, tu ofrenda no es aceptada, si hay rencor, envidia en tu corazón, esa es la palabra de reino. Pero ¿sabe cuál es la palabra que tenemos los grandes acá? Me enojé con mi mujer, me enojé con medio mundo, estoy enojado con medio mundo, pero Dios sabe que voy a entregar mi ofrenda, lo consagrado al Señor, y pues es que la culpa la tuvo ella, y ella me pida perdón, y nos atrevemos a traer la ofrenda. Eso es una doctrina que te inventaste en tu cabeza. Dice cizaña, el diablo te puso esa doctrina. A eso es a lo que estoy hablando, ¿no? Le quise poner un ejemplo claro. Nos inventamos mandamientos que no existen. Dios me va a aceptar mi ofrenda aunque esté enojado con medio mundo. ¿Dónde dice? En tu mente. Cizaña está en tu cabeza. La metió el diablo. Pues ni modo que le pida perdón a mi esposa antes de dar el diezmo. Pues por supuesto que sí. Pues mejor no lo doy, pues no lo des. ¿Me entiende, hermano? O sea, no nos inventemos cosas. No nos hagamos una Biblia para nosotros. La Biblia dice, y dice Mateo 5, 6 y 7, y ahí está. Si tú contestas a tu papá, si tú no honras a tu papá o a tu mamá, si tú les alzas la voz a tu papá o a tu mamá, en el reino eso es deshonra a Dios. No, pero es que ellos también me hacen enojar. ¿Dónde dice que si te hace enojar tu papá o tu mamá, entonces le contestes y le alces la voz? ¿Dónde dice? No dice, pero dice en tu cabeza. Eso se llama cizaña, eso lo hizo el diablo, te lo enseñó el diablo. Aunque mi padre y mi madre se equivoquen, yo los honraré. Sí, mamá, sí, papá, punto. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Es así. Pero ve cómo sutil. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado, porque el diablo sutilmente inventa otros mandamientos. Que el Señor nos ayude, hermano. Y si usted se ha inventado mandamientos en su propia cabeza, que si vas a la Biblia no los encuentras en ningún lado, tendrás que arrepentirte porque vas camino a la perdición. Porque el diablo ha sembrado cizaña. Por eso creces junto a nosotros. Creces junto a nosotros. Pero te digo una cosa. Estás aquí. Estás ahí. Pero nunca das fruto.
pasa un año, y pasan 2, y ya llevan como 10. Y ahí sigues luchando con lo mismo, batallando con lo mismo, y que ahora sí, que ya ahora sí le vamos a echar ganas. Y el fruto no aparece por ningún lado. Preocúpate, porque has sido presa de un engaño diabólico en tu cabeza. Me puede pasar a mí, y que Dios nos libre a todos de eso. Pero así es como se vive el reino hoy en día. Aunque no te guste, que digas, es complicado. ¿Por qué no es tan fácil como que me dicen y no hay más? Porque hay un enemigo que se llama el diablo. Quiere sembrar en la cabeza de todos nosotros otra idea que no es. Que no es. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. El reino no te condena, hermano, pero el reino te hace libre, te quiere liberar la verdad de Dios. Padre celestial, Dios del universo, esta mañana, como siempre, sabemos que el Espíritu Santo, Señor, nos